de manera notable y que, como se dice popularmente, sobra mucho mes al final del sueldo. ¿Qué pasa con el poder de compra en los últimos meses? Se ha visto reducido en un 30%, sobre todo durante la gestión del presidente Javier Milei. Y en comparación hay indicadores que nos llevan al año 2002, por ejemplo, cuando hubo una caída tan drástica del poder de compra con el salario. Para hablar sobre este tema está en contacto con nosotros el economista, docente y politólogo de la UBA y de Flaxo, Hernán Herrera, a quien tengo el gusto de saludar. Hernán, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Germán, como siempre, un gusto. Gracias por recibirnos, Hernán. A ver, ya vamos a pasar un gráfico para que nos expliques un poco más esta cuestión que tiene que ver precisamente con la pérdida de poder de compra de salario. ¿Qué nos puedes decir respecto de lo que está pasando en los últimos meses? Mira, le estamos viendo que hay realmente un cimbronazo muy fuerte sobre todo lo que son los ingresos de la sociedad, ¿no? No solamente del salario privado, sino también del salario público, también de las jubilaciones, y es realmente un problema porque eso es lo que en la Argentina y en la mayor parte del mundo genera atracción sobre la producción. Si vos no tenés consumo, si vos no tenés demanda, es muy difícil que haya producción. Vos estás viendo en este momento caídas muy fuertes en las cuales se está incluso hablando de caídas del 10% interanual para marzo en lo que hace a la producción industrial. Son niveles muy altos, 10% es muy alto. Vos pensás que durante todo el año 2020 con la pandemia caímos 10%. Si vamos a hablar de 10% en un mes después de venir más o menos activos, la verdad que es muy fuerte el cimbronazo. Mira, ahí estás viendo el gráfico sobre el Exacto. RIPTE. Sí. Algunas aclaraciones sobre este gráfico, si te parece bien. Sí, adelante. Primero que nada, el gráfico lo que va a marcar es los ingresos registrados para sectores públicos y privados estables. Son personas que ya tienen cierta estabilidad, tienen más de un año de trabajo en sus lugares de trabajo, y estamos hablando del sector público y privado. Es un índice que es un poco, no toma las puntas, no toma los saltos de salario más fuertes por unas cuestiones que tienen que ver con su medición, básicamente que hace al ANSES y a cómo se trabaja desde cuestiones de movilidad jubilatoria, pero no importa porque sí permite comparar, y además justamente queremos ver acá que tenemos una caída muy fuerte en lo que es el salario público, no solamente el privado. Hay otros índices para ver esto, como el CIPA, INDEC también lo mide con encuestas, tenemos varios índices. Hoy estamos viendo este, que está mostrando algo muy abrupto. Como podés ver, tenés una caída que lleva al nivel de los salarios estables dentro de este índice a lo que fue la crisis de 2002, después de la máxima devaluación y salida a la convertibilidad. Y es posible que esté habiendo algún rebote en marzo, pero es muy menor ese rebote y posiblemente esté traccionado por una parte de los salarios privados, no así por los salarios públicos y, por supuesto, no tampoco con fuerza desde las jubilaciones que no forman parte de esta línea. Como puedes ver, tenés en esta lectura una caída bastante fuerte desde lo que es el gobierno de Macri, que es la línea verde, una estabilidad con bastantes problemas, como se puede ver en la línea azul, que sería el gobierno de Alberto, y algo que es realmente inaudito, que tiene que ver con la devaluación que se hace sobre el dólar oficial en diciembre. Ahí, de vuelta, el gobierno no tuvo el diagnóstico, o lo tuvo y no le importó, acerca de lo que los precios estaban siguiendo sobre todo al oficial. Por supuesto, no solamente con brecha, con los problemas cambiarios que había, con una brecha muy grande y dólares paralelos realmente con mucho movimiento dentro de todo. Claramente no seguían estrictamente todos los precios al oficial, pero el que mandaba era el dólar oficial. Cuando lo devalúan o pegan un salto, si querés, para ser más técnico, un salto del dólar del 120%, lo que hacen es disparar los precios a un nivel casi similar. Hoy tenés una inflación desde diciembre hasta acá de alrededor del 100%, 110%, según cómo quieras medir el mes de abril que no está cerrado. Entonces, con salarios que seguro hicieron menos, en el orden del 60, 70% en términos agregados, tenés una caída muy fuerte
de poder adquisitivo de los trabajadores, como se puede ver ahí. Hernán, ¿Querés? sí, Sí. sí, no, completar la idea, por favor. No, lo que te iba a preguntar, Sí. si querés, te doy un par de ideas sobre qué puede pasar ahora respecto de lo que se habla del rebote en B de la economía. Bien, bien, me gustaría, te iba a consultar sobre eso. Mira, como te decía antes, para que haya rebote en B, tiene que haber ingresos y consumo en B. No hay ingresos a la altura de lo que los niveles de precios está demandando. No hay demanda, no hay consumo que pueda mostrar que vamos a alcanzar los niveles de noviembre, octubre pasados. Entonces, frente a esta caída que vos ves ahí de los salarios estables, que es del 22% entre marzo y octubre, vos tendrías que decir, bueno, tengo que recuperar un poco esa caída para poder tener un rebote en B, salvo que vos estés pensando que ese rebote en B va a venir por las exportaciones que se van a acelerar por algún motivo que desconocemos, o por la inversión extranjera, que tampoco está claro por qué vendría, ¿no? Entonces, no creemos que haya un rebote en B, más bien jugamos con la idea, por lo menos en los informes que yo estuve haciendo, de Y. ¿En qué sentido Y? Una caída muy fuerte de la economía en casi todos los sectores y algunos pocos sectores, que sí son los que están mencionando el gobierno, pero son muy pocos y no tienen efecto agregado ni efecto de derrame sobre el resto de la economía, que son los que ya sabemos, ¿no? El agro, que además compara contra un año muy malo por la sequía, la minería, que viene creciendo con bastante fuerza, sobre todo en el marco de la transición energética, el gas y el petróleo, ¿no? Entonces, con esos sectores posiblemente veamos un salto respecto de 2023, pero que de ningún modo nos va a generar un efecto para el resto de los sectores. Por el contrario, son sectores que suelen tener ventajas comparativas y salvoconductos que los disocian de lo que llamamos disociarse del ciclo económico. El ciclo económico va a seguir en caída, por eso te digo la Y ellos van a poder ir para arriba, pero no van a tener efecto sobre el ciclo. Bien, muy bien explicado, Hernán. Ahora, la cuestión pasa por el gobierno respecto a lo que se podría llegar a pasar en el Senado con la aprobación o no de la ley de bases. Es un caballito de batalla muy importante para el gobierno, más allá de que en algún momento el presidente Milei haya dicho que con el acompañamiento del Congreso no se iban a llevar adelante las reformas. ¿Esto de alguna forma representa alguna especie de avance en este sentido? ¿Podría llegar a ocurrir algo en positivo, más allá de todo lo que espera el gobierno con esta ley? Una pregunta, ahí tenés la búsqueda de aprobar la ley bases y el paquete fiscal, ¿no? Ambas cosas. Lo que pasa es que, en principio, déjame empezar por el lado del paquete fiscal. El gobierno tiene un problema muy grande. Una caída económica tan fuerte no puede lograr que haya una recuperación de la recaudación en el mismo sentido, porque la recaudación acompaña sobre todo el movimiento económico. Vos pensás que uno de los impuestos más fuertes que tenés hoy es el IVA, acompañado después en segundo lugar por ganancias, y después a lo mejor se está colando el impuesto país. El impuesto país que viene disociado del ciclo interno, ya te digo, el impuesto país viene vinculado a las exportaciones y ahora también se le suman las remisión de utilidades que van a poder salir con bonos GOPEAL y impuesto país en algunos casos. Entonces lo que yo te digo es, con esta caída de la economía es imposible que haya una recaudación acorde. Entonces el paquete fiscal, por más que le quiera meter un puntito más del PBI en algunos impuestos, no va a compensar la caída de la economía. Eso es un problema. Después, en lo que hace al resto de las medidas, la verdad es que el resto de las medidas tienen que ver con expectativas y con un achicamiento y una desregulación del Estado. No habría por qué encontrar ahí algún driver que le permita al gobierno crecer y pegar una salida rápidamente. Sí se podría suponer que esa desregulación o ese paquete que hay en lo que son las leyes que van ahora al Senado, que primero hay que ver si salen, ¿no? Porque todavía no está claro que tengan el número en el Senado. Pero suponiendo que salen, lo que está apostando el gobierno es a tener más control sobre lo que es el sector externo. Un país más chico, un país con menos actividad, con menos empleo, con más poder de sectores más concentrados, como te estaba contando antes. Entonces a lo mejor pueden tener más control del sector externo. Pero ¿para qué les va a servir ese control del sector externo si
si pierden las herramientas del Estado para traccionar la economía y hacerla más fuerte. Por ejemplo, en pymes, por ejemplo, en lo que es proveedores de ese mismo sector, de esos mismos sectores que van a pegar a lo mejor un salto, que justamente hay un sistema de promoción de inversiones para esos sectores, pero que no está encadenado a desarrollos locales, a pymes locales, a proveedores locales, a cadenas de valor dentro del territorio nacional, sino que les abren las puertas para que hagan lo que quieran respecto de los insumos extranjeros importados. Entonces, en este contexto, la verdad que no encontramos dentro de estas leyes la posibilidad de promover un rebote. Sí encontramos a lo mejor distintas herramientas de control estatal que, bueno, podrían ser más dura la situación, ya que el Estado se hace más fuerte para sostener el ajuste, no para crecer. Entonces, hay problemas con respecto a esas leyes. Bien, Hernán, te agradecemos como siempre el contacto con nosotros. Gracias, Germán, nos vemos. Nos vemos, un abrazo. Nos vamos a la pausa, ¿les parece?